Gracias por asistir a su casa. ¿Todos traen su espada? Amén, aleluya. Bueno, pues vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Jesucristo, nuestro ejemplo de vida. Amén. Jesucristo, nuestro ejemplo de vida. Bueno, pues miren, esta tarde vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener ahora sí que una plática acerca de Él, de su nombre, porque todo cristiano, por eso se les llama cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos por llegar a ser como Él, como Cristo. Entonces, es necesario que estudiemos la vida de Cristo, pues para llegar a ser como Él. Eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio al mundo, a testimonio a los perdidos acerca de Jesucristo, ¿no? Que Él es un Dios de amor, un Dios vivo, un Dios poderoso. Pero para que ellos lo puedan ver, pues nosotros tenemos que llevar a Jesucristo al mundo. Amén. Bueno, miren, pues vamos a ir estudiando desde el principio. Ustedes recuerdan, por los que han leído los evangelios, pues saben cómo fue el nacimiento de Jesús. Él dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo escogió a María, su madre, y la cubrió, y de ahí fue donde ella concibió del Espíritu Santo. Vino Jesús. Desde un principio, nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de humildad. ¿Cómo? Porque Él pudo haber nacido en el mejor hospital del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él, ¿dónde vino a nacer? En un pesebre, ¿verdad? Él nace en un pesebre. Desde ese momento Él nos da ejemplo de humildad. Es lo que todos nosotros tenemos que tener, humildad. Entonces, miren, después de ahí ya platica cuando el niño iba creciendo, cuando van al templo con sus padres. Miren, vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Lucas 2, del 41 al 52. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Lucas 2, del 41 al 52. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Todopoderoso. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Aquí nos habla que ellos subieron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La Pascua es una fiesta judía donde ellos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo, de la nación de Egipto. Entonces ellos subieron a la fiesta. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos regresaron, pues Jesús se les pierde ahí en el templo. Entonces, miren, aquí nos damos cuenta de algo bien importante. ¿Por qué? Porque él se quedó allá en Jerusalén. En el versículo 48 nos dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Dice, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde ahí él manifestaba que él
él se manifestaba que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él aquí nos dice, ¿no? Dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Un negocio es una actividad o un trabajo que se realiza para obtener un beneficio. Él ya tenía que estar trabajando en las cosas de Dios desde pequeño. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Para empezar, aquí la palabra de Dios nos dice que él estaba sujeto a sus papás. El sexto mandamiento nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Tengo que estar sujeto a lo que me dicen mis padres. ¿Por qué? Porque como les digo yo a los jóvenes, tú tienes que obedecer a tus padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un mandamiento con promesa. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, estamos recibiendo una promesa de parte de Dios. Honrar es obedecer, es cuidar, es estar al pendiente de los padres. Entonces él estaba sujeto a sus padres. Desde ahí les digo, estamos estudiando su vida para ver cómo él actuaba, cómo él era. Entonces miren, en el versículo 46 nos dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Nosotros todo el tiempo también tenemos que estar escuchando la palabra de Dios y preguntar. Si tenemos dudas, tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nuestra vida espiritual va avanzando, va creciendo, y eso es a lo que hemos sido llamados, para crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos ser como Jesús, pues tenemos que hacer esto. Primero tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios y a obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que desata la bendición de Dios sobre nuestras vidas. De nada nos sirve si nosotros aprendemos mucho de la Biblia o conocemos mucho la palabra si no la obedecemos. Entonces nosotros tenemos que escuchar, estudiar y obedecer a la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces de ahí Él nos enseña que debemos de caminar de su mano para que Él nos vaya mostrando cómo debemos de vivir, cómo ser semejantes a Él, porque Él es nuestro ejemplo de vida. Yo no puedo andar por el mundo diciendo que soy cristiano cuando no doy un buen testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿a quién es al que van a blasfemar? A Dios. Porque van a decir, y eso que lees la Biblia, y eso que tú vas a la iglesia, y eso que tú hablas mucho de Dios. Pero nuestro testimonio es el que debe de ser poderoso. No hay mejor testimonio que el testimonio mudo, que sin hablar nosotros mostramos a Cristo hacia el mundo, ¿verdad? Ese es el mejor testimonio, que con nuestros actos, con nuestros hechos, pues ahora sí que damos gloria a Dios, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora miren, vamos al libro de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Seguimos aprendiendo de Jesús. Amén. Mateo 20, del 20 al 28. Vean qué dice aquí. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aquí nos está hablando el Señor Jesucristo del servicio, del servir. A eso venimos a la tierra, a servir. Si nosotros queremos tener un alto rango dentro del reino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es servir a nuestro prójimo. Aquí fíjense la petición de la madre de Santiago, ¿no? Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Creen que era una buena petición la que ella estaba haciendo? No. Y aquí nos estamos dando cuenta que ella está haciendo una petición egoísta. ¿Por qué? Porque ella dice, pues que mis hijos se sienten ahí a tu izquierda y el otro a tu derecha. Pero ¿qué es lo que aquí nos demuestra también algo? Que nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero no es este el caso, ¿no? Ella quiere lo mejor, pero se está viendo muy egoísta. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de cuando pedimos algo a Dios, que no sean peticiones egoístas. Por eso la palabra de Dios también nos dice que cuando oremos, que le pidamos a Dios, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque estamos a la voluntad de Dios, porque Él es un Dios soberano. Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Entonces, Él, acuérdense también de esto, ¿no? En Romanos 8:28 nos dice la palabra que para los que aman a Dios todo obra para bien. Nosotros desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, todo lo que pase en nuestra vida ya es por voluntad de Dios. Sea que cual sea, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que para nosotros es una aflicción, para Dios es una bendición hacia nosotros. Entonces nosotros estamos a voluntad de Él. Entonces aquí la madre de Jacobo, de Santiago y de Juan, era lo que ella pedía. En el versículo 22 Jesús le contesta, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Aquí cuando se refiere al vaso que yo he de beber, se refería al sacrificio que Él iba a hacer, al morir por todos nosotros. Él ya sabía desde un principio a qué era lo que venía. Él ya sabía para qué estaba aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no sabemos ni cuál es nuestra misión aquí en la tierra? No sabemos. Nada más nos levantamos en la mañana, trabajamos o hacemos qué hacer, damos de comer y todo eso, pero nunca nos ponemos a pensar, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Jesús desde el momento que Él ya venía, Él ya sabía a lo que Él venía. Eso es otra cosa que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pero para saber eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque aquí en la palabra de Dios Él nos va a revelar para qué estamos aquí. Si yo no tengo una relación con Dios, si yo no leo su palabra, si yo no le hago oración, pues ¿cómo voy a saber para qué estoy aquí? Por eso es necesario ir a la palabra, ir a las escrituras, para conocer la voluntad de Dios. Entonces aquí, Él por eso les dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bueno, aquí les voy a explicar algo. Jesús es Dios, entonces, pero Él, ¿qué era lo que Él hacía? Él hablaba en un lenguaje terrenal para que los discípulos comprendieran, ¿verdad? Entonces, Él era lo que Él hablaba en ese lenguaje. ¿Para qué? Para que nosotros, para que ellos entendieran qué era lo que Él les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Él cuando dice, ¿no? Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo es cuando vas a volver a venir? Él les dice, no, pues ni yo sé el tiempo, solo mi Padre que está en los cielos es el que sabe, ¿verdad? Entonces Él no sabía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos dice que Él subió, ascendió después de que resucitó el tercer día, Él ascendió al cielo, y la palabra de Dios nos dice que se sentó a la diestra de Dios, está ahí con Dios. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Ya sabe Él cuándo va a venir o cuándo no va a venir? ¿Todavía sabe o no sabe todavía?
Eso va a ser su tarea, ¿va? Bueno, después en el versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Eso es lo que provoca una petición egoísta. Cuando somos egoístas, eso es lo que pasa. Hacemos enojar a la gente, ¿verdad?, a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. Muchas veces somos tan egoístas que ni en nuestra propia familia pensamos, ¿verdad? O muchas veces también somos egoístas que cuando hacemos oración solo oramos por nuestros seres queridos. No oramos por los hermanos de la congregación, no oramos por los perdidos, no oramos por la gente que está pasando tribulación, por los enfermos, por los que están en la cárcel. Muchas veces no hacemos oración por todos ellos, por los jóvenes que están en alcoholismo, en drogadicción, por los niños que muchas veces son abusados. No oramos por ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud egoísta, como fue lo que pasó con estos discípulos. Ellos solo pensaron en estar ya allá arriba, ¿verdad? Y uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero puede ser, o sea, pues nosotros no, nuestros pensamientos no son como los de Dios. Pero para eso pues nosotros también tenemos que hacer un trabajo para Dios, un servicio para Dios. Todo lo que hacemos para Dios, dice la palabra, que no es en vano. ¿Amén? Amén. Entonces, aquí ya después en el versículo, ahí mismo dice, ¿no?, en el 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí, por decir, cuando habla de los gobernantes, pues todos, para el presidente todos quieren servirle al presidente, ¿verdad? Todo, el presidente nada más se sienta ahí, todo le llevan, todo le sirven a él. Entonces, eso es lo que hace el mundo. Aquí, acuérdense, las enseñanzas de Jesús no son de este mundo. Él descendió del cielo para dar estas enseñanzas. Por eso es que nosotros tenemos que poner atención en su vida, tenemos que leer los evangelios, tenemos que estudiar la palabra para entender sus enseñanzas, porque las enseñanzas de Jesús no son de este mundo. Aquí les digo, él dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, ellos mandan, ellos hacen lo que ellos quieren, como ahorita, como está pasando en la guerra, ¿verdad? Muchos le dicen al presidente de Rusia: pues ya no ataques, ya no esto, pero él si quiere los va a seguir haciendo. ¿Y por qué no lo atacan? Porque él, si él quiere, él puede destruir la mayor parte del mundo. Entonces nadie se atreve a hacerlo. Entonces a eso se refiere. Ellos se enseñorean de las naciones. Y luego dice ahí, ¿no? Dice, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, sobre ellas autoridad. Mas entre vosotros no será así. Vean, esto es todo lo contrario. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces a eso fuimos llamados, para servir, para dar un servicio a Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él ya sabía que venía, les digo, él vino a dar su vida en rescate por muchos, por todos los que quieran el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación, porque eso es un regalo que él nos da. Él nos da un regalo inmerecido. Ese regalo inmerecido se le llama gracia de Dios. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios por lo que él hizo, con Jesús. Entonces aquí nos habla del servicio, del servir a Dios. El que quiera ser el primero tiene que servir a todos. ¿Qué fue lo que él hizo cuando les lavó los pies? ¿Verdad? Él les lava los pies a todos, a uno de sus discípulos. A Judas también le lavó los pies. Él sabía que lo iba a traicionar. Y aún así, él no guardó rencor ni resentimiento hacia él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, servir a Dios con nuestro corazón. Para que nosotros podamos servir a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que hacer el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo primero. Para que podamos seguir adelante,
es lo primero, poner a Dios en primer lugar, ante todo, ante la familia, los hijos, casa, carro, negocio, trabajo, todo. Primero es Dios, primero es buscar a Dios. Por eso la palabra nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuándo va a llegar eso que yo estoy pidiendo a Dios? Al tiempo de Dios, no a mi tiempo. ¿Por qué? Porque Él muchas veces, ¿por qué no llegan las cosas? ¿Por qué no llegan nuestras oraciones? Sentimos que no llegan a Dios. Porque somos personas que no tenemos paciencia, no sabemos esperar el tiempo de Dios. Muchas veces uno ora y dice, no, pues es que Dios no me escucha. Dios no me oye, yo le pido y no me oye. ¿Por qué? Porque no me da lo que yo le pido. La palabra de Dios nos dice que muchas veces pedimos mal para nuestros deleites, nuestros placeres y deleites. Perdón, muchas veces porque no sabemos esperar. Vemos que no llegó, en un año no me respondió. No, pues ya mejor ya me voy de la iglesia, dejo de leer la Biblia, dejo de orar. ¿Por qué? Porque Dios no me escucha. Pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros, porque no sabemos esperar. No tenemos la paciencia para esperar los tiempos de Dios. Muchas veces también decimos que se haga la voluntad de Dios. Y ya cuando se está haciendo la voluntad de Dios, ya mejor decimos, no, como que mejor yo le sigo como estaba, ¿verdad? Y no es así. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Él dice la palabra. Nosotros, este libro, la Biblia, está lleno de promesas para los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que, ¿cómo esas promesas se van a ver reflejadas en nuestra vida? Por medio de la fe. Por fe. Entonces, si yo no creo a la palabra de Dios, pues ¿cómo voy a recibir esas promesas? Tengo que esperar el tiempo de Dios, tengo que dejar que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida en abundancia, abundante en todos los aspectos de tu vida. Dios te da cosas que nadie te puede dar, ni el mundo te puede dar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ni el mismo Satanás te la puede robar. El gozo tampoco te lo puede robar. ¿Verdad? La salvación, si tú no lo permites, Él no te la va a robar. Pero tú tienes que fortalecerte, tienes que esforzarte. ¿Por qué? Porque todos queremos las cosas fáciles y no es así. La vida cristiana no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera fuera cristiano. Cualquiera. ¿Verdad? Pero como yo siempre les digo, yo no les hablo de una religión, sino de una relación personal con Dios. Conocer a Dios. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, nuestros pensamientos cambian, nuestra forma de ver las cosas cambia. Como yo les digo, cuando muéramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada, ni la ropa que traemos puesta. Entonces, por eso Jesús en sus enseñanzas, tantas enseñanzas, nos decía que mejor hiciéramos tesoros en el cielo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el tener paz, el tener gozo, el tener tranquilidad, el estar bien, esas son bendiciones. Esa es la vida abundante que Dios te quiere dar. Esa es la abundancia que el Señor habla. Esto es espiritual. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, pues nosotros tenemos que creer a eso, a la palabra de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma. Ese es el anhelo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero primero tiene que ser prosperada tu alma. Tu alma tiene que llegar al conocimiento de Dios. Tu alma tiene que conocer a Dios, porque el alma es la que es eterna. El alma eterna, nosotros aquí en la tierra vamos a decidir a dónde vamos a pasar el resto de la eternidad, en el cielo o en el infierno. Él te dice que prospere tu alma. ¿Por qué? Porque Él quiere pasar la eternidad contigo. ¿Por qué? Porque somos su creación más amada. Él nos formó con sus propias manos. Si ustedes van al libro de Génesis,
Ahí dice que Él con su palabra formó todo. Hágase la luz, ¿verdad? Dice que crezca hierba, ¿no? Él con su palabra, las cosas se iban formando. Que los animales se multipliquen, las aves de los cielos se multipliquen. Él hablaba y todo eso se iba realizando conforme a su palabra. Pero cuando llega el ser humano, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Él lo hizo con sus manos. Cuando la palabra de Dios también nos dice, desde el vientre de tu madre yo te formé. Yo formé tus entrañas desde el vientre de tu madre. Imagínense, Él nos hizo con sus manos. ¿Cómo no nos va a amar Dios? Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo de la palabra, aprendiendo de Jesús. Él da muchas enseñanzas en sus evangelios. Por eso yo les digo, soy insistente y les digo, lean Mateo, lean Marcos, lean Lucas, lean Juan. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta cómo era Cristo, cómo era Jesús, cómo enseñaba. Entonces nosotros tenemos que llegar a ser como Él era, a su semejanza. Amén. Ahora, el mundo necesita a Cristo. La familia necesita a Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros necesitamos ser como Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues por medio de la palabra. Por medio de la palabra de Dios. Miren, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Cuando lo tengan me dicen amén. Nada más para que vean cómo los consiento. Hay otros predicadores que luego, ¿verdad? Si casi no está mi Biblia. Luego empiezan a leer rápido. Bueno, Efesios 4, 17. Hasta aquí pues ya aprendimos algo de Cristo, de Jesús, pero hay que leer los evangelios. Aquí dice, la nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Ya nosotros, gracias a Dios, ya todos recibimos a Cristo. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo como su Señor y su Salvador? Ya todos, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aquí nos está hablando de nuestra nueva vida. La palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos. La palabra de Dios también nos dice que cuando recibimos a Cristo, Él nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ya mora dentro de nosotros. Entonces, ya empezamos una nueva vida, ya empezamos a caminar con Cristo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ir deshaciéndonos de todo lo malo, tratar de ya no hacer pecado. Lo bueno, le doy gloria a Dios porque pues ya todos recibimos a Cristo. Entonces, todos aquí vamos a entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Acuérdense que él era el apóstol de los gentiles. Nosotros éramos los gentiles, somos gentiles porque no somos judíos. Entonces aquí nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, nosotros como gentiles ya estamos en Cristo, pero hay otros que no han venido a Cristo. Entonces Él nos dice: requiero que ya no andemos como el mundo. Amén. Y luego ya nos dice que andan en la vanidad de su mente, o sea que no, que tienen su mente vacía, que están muertos espiritualmente. Y luego dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, el entendimiento nublado, no entienden ellos las cosas espirituales. Aquí se refiere también al hombre natural, al que no entiende las cosas espirituales. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Porque ellos no conocen a Dios, por eso andan así. Nosotros, como ya conocemos de Cristo, no podemos andar así, porque ya no estamos ignorantes. Nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ya no tenemos pretextos para con Dios de decirle: no, es que yo no sabía. No, sí sabías, pero no lo quieres hacer. Entonces dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos tienen el corazón duro, corazón de piedra, un corazón insensible. Nosotros, el Señor dice, una de las promesas también en Ezequiel, donde nos dice: quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de carne. Y dice: y derramaré de mi espíritu sobre ustedes. Entonces, Él quita, cuando nosotros venimos a Cristo, ese es otro de los privilegios. Él quita de nosotros el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Entonces ya somos sensibles a la voz de Dios. Ya sabemos escuchar la voz de Dios, ya tenemos que entender las cosas de Dios. Dice: por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda lascivia, morbosidad, pensamientos feos, malos. Entonces dice ahí, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ya nosotros aquí ya nos dice que ya estamos aprendiendo de Cristo. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cuando alguien le diga: no, pues yo soy cristiano. Usted va a observar y usted va a ver si sí es cierto o no es cierto. Usted se va a dar cuenta sin necesidad de seguirle ahí preguntando. Entonces dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí fíjense, ya nos está hablando de un pasado. ¿El pasado lo podemos cambiar? No, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Nuestro futuro sí, porque ahorita en el presente trabajamos y sembramos para cosechar en un futuro. Entonces el pasado ya no lo podemos cambiar. Ya cuando nosotros llegamos a Cristo comenzamos una vida nueva. Por eso le llaman el nuevo nacimiento, porque ya somos nuevas personas, nuevas criaturas. Entonces aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí ya nos dice que nos despojemos de todo el pasado, de cómo éramos en nuestra vida pasada. Ya somos nuevas personas, nuevas criaturas, ya nacimos de nuevo. Entonces es como, por decir, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tienen ropa ahí en su closet que ya no se ponen? Todos tenemos, ¿verdad? Ahí guardada. ¿Y por qué ya no se la ponen? Cuando adelgace. Cuando adelgace, dice la hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Y si te la pusieras así, ¿cómo te quedaría? No me quedaría. No te quedaría. ¿O cómo te vieras con tu ropa? No entra. Bien apretada. Ya no te queda, ¿verdad? Entonces, así a nosotros ya no nos queda vivir como antes vivíamos. Ya no nos queda, porque ya somos nuevos. Yo ya no puedo estar haciendo lo que hacía antes cuando no conocía de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no me queda. Ya no nos queda. ¿Y qué hacemos con esa ropa? La desechamos, la regalamos o a ver qué hacemos. Pero ya no nos la ponemos. Lo mismo esa vida pasada. Ya no, porque ya no nos queda. Ya no nos queda ser así. Entonces todo eso es lo que nosotros debemos de entender. De que ya debemos de vivir de nuevo. ¿Por qué? Porque el Cristo ya está en nosotros. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya tenemos que vivir de esa manera, con una vida justa, con una vida en santidad para Dios. ¿Qué es la santidad? Apartarnos del pecado, ya no vivir más al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, venció el pecado. Entonces nosotros ya no podemos seguir viviendo en el pecado, porque ya no nos queda. Entonces aquí dice, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, ya no debemos de mentir. ¿Quién es el padre de la mentira? Y Él no es nuestro padre es Dios, amén. Entonces tenemos que hacer las cosas que hace nuestro Padre, no las que hace el enemigo. Entonces desechemos también la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todos somos una iglesia, una unidad. La iglesia son todos los creyentes, somos todos los creyentes del mundo. Entonces debemos de estar unidos los unos a los otros. Y luego dice ahí, airaos. A ver cuántos enojones hay aquí. No hay, ¿verdad? Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí que nos dice, ¿te puedes enojar? Sí, porque eres carne, te puedes enojar. Pero lo que no debes de hacer es dejar ese enojo para que pase mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si tú te enojas y no desechas ese enojo, se convierte en ira. Y esa ira se va a convertir ahí en tu corazón una raíz de amargura. Y no vas a ser feliz. Por eso te dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que el enojo avance el tiempo y tú sigas enojado. Ya te enojaste ahorita, pues ya que se te debe de pasar. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser como niños, ¿verdad? ¿Y ustedes han observado algún niño, se enoja o no se enoja? Sí se enoja. Pero al ratito, ¿cómo anda? Como si nada. Así debemos de ser nosotros. Bueno, pero no también a cada rato ya estén enojados, ¿verdad? No, ya al rato ya se me pasa. Y ya se le pasó y otra vez, no. Sino que uno debe de aprender a tener ese dominio propio que el Señor ya nos dio. ¿Para qué? Pues para que el sol, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno se molesta, les digo, uno guarda resentimiento, odio, ira. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole lugar al diablo. Entonces tenemos que desechar todo eso. El que hurtaba, el que roba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir cambiando todos los malos hábitos, ya tenemos que irlos dejando. Va a haber algunos que no, pero por eso tenemos una relación con Dios, para pedirle al Señor
que nos fortalezca y que nos cambie donde nosotros sabemos en qué estamos mal, porque todos sabemos en qué estamos fallándole a Dios. Amén. Amén. Ahora miren, vamos al versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí, como todos ya recibimos a Cristo, pues ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca ya. Ya no decimos groserías, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? Porque ya no nos queda. Ya no nos queda. Ya aquí, por eso es a lo que se refiere. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice la palabra de Dios, de nuestra boca no puede salir bendición y maldición. Las malas palabras son maldiciones. Estamos maldiciendo a alguien. Entonces no podemos estar maldiciendo a la gente y bendiciendo a Dios, ¿verdad? No se puede. Ya las groserías ya no deben de estar en nuestro lenguaje, ya no es sano. ¿Por qué? Porque como les digo, ¿cómo vamos a dar testimonio de Dios? No, hijo de tu... ¿Qué? ¿Ah? No. Dios te bendiga. No, que me ofende, ¿no esto? Dios te bendiga. No me pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo que dar un buen testimonio de Dios. Entonces, todas esas palabras, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Tenemos que esforzarnos. Ay, que es que se me salen. No, ¿cómo se te van a salir? Si antes de hablar tú estás pensando lo que vas a decir. Entonces, no es que se te salgan. Es que tú quieres seguir hablando así. Y ya no te queda, ya no nos queda. Como yo les hablaba ahorita de la ropa, ya no me queda. ¿Cómo me voy a ver con mi saco, la camisa así? Ya no me queda. Así cuando nuestro lenguaje, a Pedro, ¿cómo fue que lo identificaron que era seguidor de Cristo? Por su forma de hablar. Entonces, a nosotros de esa manera nos deben de identificar que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente te quiera escuchar, que tú des buenos consejos conforme a la palabra de Dios. Que la gente se acerque a ti porque ven algo en ti distinto. Pues es que yo soy seguidor de Cristo. ¿Verdad? Amén. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? Cometiendo pecado. Cuando uno peca, entristece al Espíritu Santo. Imagínense, ¿cómo se siente cuando el Espíritu Santo nos toca? Bonito. Hermoso, no quisiéramos que se fuera, ¿verdad? Pero nosotros, por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dios conoce a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese sello de Dios. Donde quiera que andemos, Él ya nos reconoce. Este hijo me pertenece, Él es mi hijo, Él es mío. Por eso cuando mucha gente se aleja de Dios, después empiezan a pasarle cosas y todo. ¿Por qué? Porque Dios también reprende a sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que si no nos reprendiera, entonces fuéramos bastardos. Imagínense qué palabras tan fuertes de parte de Dios. Entonces, por eso es mejor pues no alejarnos de Dios. Siempre estar en la presencia de Dios, porque es una tristeza cuando la gente se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque no le va a ir bien. Porque ya está apartado para Dios. Porque Dios, dice la palabra, nos anhela celosamente. Entonces no es que Dios se aleje de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros de esa manera nos volvemos hijos rebeldes. Porque no queremos someternos a obediencia a Dios. A la obediencia a Dios. Entonces aquí por eso nos dice, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. Ya todo eso ya no debemos de tener, todo eso ya lo debemos de quitar. Ahora, ¿cómo tenemos que ser? Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, antes ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nos habla un poco acerca del perdón, ¿verdad? De que nosotros debemos de aprender a perdonar a la gente. ¿Por qué? Porque si Cristo perdonó nuestros pecados, Dios perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos pecados teníamos? Muchísimos. Y Él ya nos perdonó, gloria a Dios. Entonces nosotros también tenemos que esforzarnos por perdonar a la gente que nos ha ofendido. Ya no guardar rencor, ya no guardar odio. Entonces nosotros debemos de hacer todo eso. Ahora miren, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 25. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. Amén. Amén. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Aquí pues, nos habla del tema, ¿no? Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Entonces dice que para eso fuimos llamados. Imagínense, desde un principio ya somos privilegiados al ser llamados por Dios. ¿Cuántos seres humanos hay en el mundo? Y de todos esos seres humanos, Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros. ¿Es un privilegio o no? Amén. Amén. Y Él nos llamó, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo murió por nosotros. No es cualquier cosa, ¿verdad? Dice, él dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. Dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién juzga justamente? Dios. Por eso cuando a nosotros nos dañan, cuando alguien nos hace algo, entrégueselo a Dios, porque Dios va a obrar. Porque la palabra del Señor nos dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. Nada se le escapa a Dios. Y menos cuando se meten con uno de sus hijos. Nadie se le va a escapar. Entonces por eso nosotros, si nos dañan, nos hacen, Dios que lo bendiga y se acabó. Y ya que el Señor juzgue, si yo te ofendí, si yo te dañé, pues el Señor va a tratar conmigo. Pero si yo no te dañé, yo no te hice mal, entonces Dios me va a hacer justicia. Y de esa manera nosotros nos libramos, nos sentimos tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a obrar. ¿Por qué? Porque también la palabra nos dice que todo lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Entonces nosotros, ¿sabes qué? Pues ahora sí que cada quien, viene la consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Imagínense la gente que no tiene un temor de Dios, que conociendo la palabra de Dios y aún así hace cosas malas, que hace abominaciones, que hace aberraciones delante de Dios. De cualquier persona nos podemos esconder menos de Dios. Él es un ser omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso, por eso nos tenemos que parecer a Jesús. Luego dice la palabra
ahí en el versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Esto es una bendición de Dios. Él ya llevó nuestros pecados. Ya nosotros debemos estar muertos al pecado. Un muerto ya no peca, ¿o sí? Entonces nosotros debemos, dice la palabra, debemos de estar muertos para el pecado. Muertos al pecado, dice ahí. Dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Él ya nos sanó del pecado, de la maldad. Él ya nos sanó, pero hay que creerlo con fe, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Éramos como ovejas descarriadas o no? Sí. Amén. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya volvimos a Dios. Eso es lo que se refiere, se convirtió a Cristo. Porque iba en un camino desviado y rectificó el camino y se metió a los caminos de Dios. Eso es el convertirse a Cristo. Convertir mi camino malo en uno que Dios me trazó. Ese es el convertirse a Cristo. Ahora miren, vamos a Primera de Juan capítulo 4, allá adelantito. Primera de Juan capítulo 4, del 7 al 21. Aquí ya es cómo nos debemos de parecer a Dios, cómo debemos parecernos a Jesús, nuestro ejemplo de vida. Amén. Primera de Juan capítulo 4, del 7 al 21. Amén. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Quieren que se los explique o sí se entendió? ¿Verdad? Está claro, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Si nosotros amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios que están, que el amor, la fe y la esperanza, pero el mayor es el amor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que amar a Dios primeramente, esforzarnos por amar a Dios. Cuando nosotros nos esforzamos por amar a Dios, en automático obedecemos el mandamiento de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacerle un daño, yo no voy a robar. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo.
Yo no voy a cometer adulterio, ¿por qué? Porque amo a mi prójimo. Yo no voy a matar, ¿por qué? Porque amo a mi prójimo. Entonces, por eso es que él dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Antes de que se me vaya a salir una mala palabra, no la voy a decir, ¿por qué? Porque amo a Dios. No, pues me hablan para que sirva en la iglesia, pues voy, ¿por qué? Porque amo a Dios. Entonces, en todo eso se encierra este amor. El primero es amar a Dios. Y de esa manera nosotros nos vamos a poder esforzar por amar al prójimo. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero solo los valientes están aquí. Amén. Dios los llamó porque vio en ustedes la valentía que sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de sus versículos favoritos de la mayoría, ¿verdad? Pero luego, no, es que no puedo. No, pues si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A Dios nadie lo ha visto, sino su creación lo hace visible. Nosotros, cuando usted se ve al espejo, usted es perfecto. Usted es una creación perfecta de Dios, ¿verdad? Las mujeres, por decir que están embarazadas, su bebé está creciendo ahí en su vientre. Es un milagro. La vida es un milagro. Y muchas veces no lo vemos, se nos hace ya natural. No, hay que glorificar a Dios por todas sus obras, ¿verdad? Los salmos nos dice, cuán grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Entonces ahí nos dicen, a nadie lo ha visto. Aquí entonces dice en el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificados que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí encontramos nuestra doctrina, la doctrina del cristiano, la enseñanza, que dice, pues nosotros creemos que Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día. Entonces, cuando nosotros creemos eso, dice, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Aquí pongan atención, Dios es amor. No dice Dios tiene amor. No, Dios es la esencia del amor. Imagínense a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si Jesús era Dios, el amor que Jesús daba a la gente. Multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque era alguien especial. Nosotros también somos alguien especial. Dios vive dentro de nosotros. Amén. Y luego dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos salvos? Levanten su mano. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la confianza que tenemos en Dios. Porque aquí es lo que nos dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Va a haber un día del juicio que Dios vamos a estar todos delante de la presencia de Dios. ¿Y quién tiene miedo de estar en la presencia de Dios? Al contrario, aquí estoy, Señor. Me esforcé, me hice esto. Sé que no soy perfecto, pero yo traté de hacer lo mejor para ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el temor, la gente que peca, ya imagínense el día que esté en la presencia de Dios, no va a tener pretexto para decir que no sabía de la palabra, porque sí sabían de la palabra, porque se compartió la palabra. Por eso en una de las profecías dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones, en todo el mundo será predicado el evangelio. ¿Para qué? Para que no haya pretexto. No, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. No, ¿cómo no? Sí te dijeron, pero no quisiste. No quisiste. Entonces nosotros cuando tenemos esa confianza, ¿por qué? Pues porque sabemos y conocemos a Dios. Mucha gente cuestiona a Dios, que por qué las guerras, que por qué la miseria, que por qué el hambre, que por qué las pestes, por qué esto, por qué los terremotos. Hay gente que así lo cuestiona, pero Él sabe por qué pasan las cosas. ¿Nosotros quiénes somos para cuestionar a Dios? Entonces nosotros tenemos que estar confiados para el día del juicio.
Entonces, fíjense, ahí nos dice, ¿no? El día del juicio, y luego dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así debemos de decir nosotros. Dice, así, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó cuando nosotros éramos malos, cuando nosotros estábamos llenos de pecado, cuando estábamos sucios. Él nos amó y Él nos limpió, y no con cualquier cosa, nos limpió con su sangre. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjense, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amén? Amén. Ahora miren, vamos a Efesios 4:13. Para terminar, Efesios 4:13. Efesios 4. (4:13) amén. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros como cristianos todo el tiempo, todos los días, tenemos que irnos pareciendo cada vez más a Jesús, hasta llegar a la estatura de este varón perfecto. Pero para eso pues tenemos que esforzarnos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Pero cómo vamos a llegar a eso? A la unidad de la fe, por fe, y del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos de conocer a Jesús. Del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Este lo vamos a leer todos juntos, en unidad. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 6. ¿Ya lo tienen todos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Todos lo vamos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Más fuerte, porque casi no se escucha. ¿Tienen flojera o tienen hambre o algo así? 1, 2, 3. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esforzarnos día a día. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito diario, parecernos a Jesús, andar como Él anduvo, que Él nos transforme, que Él nos ayude, que Él nos siga moldeando, que Él siga obrando en nuestra vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ya nuestra vida no nos pertenece, ya le pertenece a Él. Ya Él es el que trabaja en nosotros. Pero debemos de dejar que Él obre. ¿Cómo ves cuando nosotros no dejamos que Él obre? Cuando nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad de esa manera, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.